motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad. Estar en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad, estar en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Muy buenas noches a todos aquellos que en esta ocasión están conectados a través de este medio que nos permite llegar hasta sus hogares. Esperamos que hayan pasado un excelente día en sus diferentes labores y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Quiero que me acompañen, que pongamos este tiempo en las manos del Señor y que Él nos enseñe su palabra, sus principios. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder estar compartiendo con cada uno de los que hoy están conectados, Señor, y podemos a través de tu palabra edificarnos y edificar tu iglesia, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú pongas las palabras necesarias en nuestra boca para edificación de los que hoy nos escuchan.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que hoy queremos compartir con ustedes es acerca de la vid, cómo nosotros podemos permanecer unidos a la vid. Y vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en versículo 5. Nos dice Jesús hablando: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Israel se encuentra ubicada en una zona del mar Mediterráneo, donde el cultivo de las uvas está ampliamente desarrollado, a tal manera que hay grandes industrias productoras de vino en todo el Mediterráneo. E Israel no es la excepción, ¿verdad? Cuando hablamos de la vid, que es proviene de la palabra viñedo, que es donde se cultivan las uvas, lo tenemos que relacionar profundamente con la cultura de los judíos, ya que el vino es un elemento de gran importancia en muchas celebraciones judías, en bodas principalmente. Si ustedes se acuerdan, en las bodas del Caná, cuando se acabó el vino, Jesús convirtió el agua en vino, y un vino de excelente calidad, mucho mejor que el que al principio se había servido, ¿verdad? Así que el vino en una boda básicamente significaba la continuidad de la alegría, de la fiesta, ¿verdad? Entonces, y además, también podemos mencionar que en la Pascua Jesús tomó el pan, ¿verdad? el cual lo partió, y también el vino, se lo entregó a sus discípulos para que bebieran juntamente con él el fruto de la vid, el vino. Así que cuando hablamos de la vid, los judíos entendían básicamente cuando Jesús les dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, haciendo referencia a que nosotros como creyentes hoy en día, nosotros somos las ramas. Lo que significa pámpanos. Pámpanos es significativo de ramas, ¿verdad? Entonces nosotros los creyentes hoy en día, unidos a Jesús, conectados a Jesús, es que podemos ser productivos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús afirma que Él es la vid, ¿verdad? Y nosotros las ramas, Él está resaltando la importancia que tiene la permanencia de nuestra parte como ramas en Él, que es la vid, ¿verdad? Ya que unidos a Él es que podemos ser productivos. Ahora, ¿cómo podemos estar unidos a Él? ¿Cómo podemos permanecer unidos a Él? Bueno, esto lo podemos lograr de 5 maneras, de 5 formas. Primero, no podemos permanecer unidos a Él si no tenemos un sentido de pertenencia. Para permanecer unidos en Él, tenemos que hablar de pertenencia, pero para pertenecer a Jesús, primeramente tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. En 1 Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, hoy en día encontramos que niegan que Jesús
es el Hijo de Dios. Porque también hay un cierto conocimiento que lo lleva a entender que si Jesús es el Hijo de Dios, principalmente Jesús estaba afirmando que Él era Dios mismo, ¿verdad? Los fariseos en el tiempo de Jesús entendieron que Jesús, al llamarse Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios, y para ellos era una blasfemia. Pero nosotros sabemos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Así que para muchos hoy se le hace difícil entender o no aceptan que una divinidad, hablando de Dios, se haya podido materializar, haya podido tomar cuerpo de hombre. Pero básicamente ese es el gran misterio de la piedad, ¿verdad? Dios fue manifestado a los hombres, como dice Timoteo. ¿Y cómo fue manifestado? A través de su Hijo, ¿verdad? Él fue recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? ¿Dios o el Hijo? El Hijo, porque a través del Hijo Dios se manifestó a las personas. Jesús es el Hijo de Dios. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer para permanecer unidos a Jesucristo es creer que Él es el Hijo de Dios. Segundo, debemos de creer que debemos de recibirle a Él como Salvador. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos condiciones que Dios te pide para que seas hijo. Uno, tienes que recibirle a Él como tu Salvador, creyendo que Él es el Hijo de Dios. ¿Ya le recibiste? ¿Tienes la certeza de que si tú partes de este mundo hoy, pasarás tu eternidad con Él? Si no lo tienes, si no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, yo quisiera guiarte a través de esta breve oración a que lo hagas. Acompáñame. Dios, reconozco que soy pecador, que te he fallado, pero hoy creo que Jesús es tu Hijo, que tú lo enviaste a ocupar mi lugar, a pagar por todos mis pecados. Yo le recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida eterna que me das, por hacerme tu Hijo. En el nombre de Jesús te oramos. Si tomaste esta decisión, tú hoy puedes, a partir de hoy, permanecer unido a Jesús, que es la vid. Hay una tercera cosa que debes de hacer también. Debes de hacer lo que dice que hagas. En primera de Juan 3:24 dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Solamente permaneciendo, solamente recibiendo a Jesús como tu único Salvador, es que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Y Él es el que te capacita para guardar sus mandamientos, guardar su palabra, poner en práctica lo que Él te dice en las Escrituras. Y lo que está escrito, lo que Dios nos pide que hagamos en las Escrituras, no es gravoso, no es una carga, porque el mismo Espíritu de Dios nos ayuda a hacerlo con amor. Jesús mismo nos dice que su carga es ligera. Entonces, sus mandamientos no son gravosos para uno de creyente, porque el Espíritu de Dios mora en Él, mora en nosotros y nos ayuda a obedecer su palabra. Así que debes de hacer lo que Dios pide que hagas a través de poner en práctica su palabra.
también debes de seguir creyendo en el Evangelio. 1 Juan 2:24 dice que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanencia, o sea, debemos de continuar creyendo en el Evangelio. No debemos de renunciar a lo que hemos creído. No debemos de permitir que alguien nos imponga un nuevo evangelio. Solamente hay un evangelio y es básicamente ese que oímos al principio, el que nos compartieron de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él resucitó conforme a la Escritura. Ese es el evangelio y debemos de mantenernos creciendo en el evangelio a través del conocimiento que la Escritura nos da. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, llegamos a conocer algo más de Él. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a poner eso en práctica. Otra cosa que debemos de hacer para permanecer unidos a Él es relacionarnos en amor con la comunidad de creyentes. Juan 15:12 dice, este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No es posible que seamos parte de un cuerpo de creyentes y no nos amemos. Si hay pleitos, si hay odio, si hay división, realmente el amor de Dios no mora ahí. Entonces debemos, el amor es el sello entre los creyentes. Jesús dijo que por el amor el mundo iba a conocer que nosotros somos sus seguidores. Así que tenemos que relacionarnos en amor, que el amor sea el sello que nos distinga en nuestras relaciones como parte de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros permanecemos unidos a Él, también hay beneficios que recibimos producto de esa permanencia. Y Juan 15 nos dice en uno de sus párrafos que al permanecer en Él nosotros podemos llevar mucho fruto. Por lo tanto, Él nos hace productivos. Ese es uno de los beneficios. Nos volvemos personas productivas, ¿verdad? Al manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 nos menciona cuál es el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el creyente, al ser productivo, manifiesta ese fruto del Espíritu de Dios. Y eso es un beneficio para uno y para el cuerpo de creyentes, ¿verdad? El otro beneficio que recibimos es que nos provee de seguridad eterna. Hay muchos creyentes hoy en día que están inseguros. Hay muchos hombres hoy enseñando en un púlpito que la salvación se pierde. Al sacar versos de su contexto, terminan enseñándole a los creyentes que la salvación se pierde. De esa manera mantienen con miedo a ese creyente, a ese grupo de creyentes, allí en su congregación. Pero Dios, a través de la Escritura, nos dice en Juan 10:28,
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Dios te garantiza, en primer lugar, que te da vida eterna, que no perecerás jamás, aunque mueras físicamente, aunque muramos físicamente. Dios te promete que tú estarás con Él eternamente, porque nadie te puede arrebatar de sus manos. Nadie. Por eso es que Pablo llegó a afirmar en Romanos capítulo 8, 28, que nada ni nadie lo podría separar del amor de Cristo, ni lo presente, o sea, nada de lo que ocurra hoy en el presente, ni lo porvenir, o sea, nada de lo que ocurra en el futuro, o sea, en mañana, pasado mañana, o dentro de 5, 10, 15, 20 años, nada te podrá separar del amor de Dios. ¿Y cómo se manifestó ese amor? Se manifestó en la cruz, cuando Jesús ocupó el lugar que tú y yo debimos haber ocupado. Él derramó su amor por nosotros. Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo, para que si tú y yo creyéramos en Él, no nos perdiéramos, mas tuviéramos vida eterna. Entonces tú tienes que estar seguro, y Dios nos da seguridad a través de su palabra. A través de su palabra. Juan 10, 28 nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Eso debe darnos la certeza, la seguridad. El tercer beneficio es que nos da estabilidad, producto de un trabajo permanente. En el mundo laboral estamos buscando empleos que nos otorgue ese beneficio de la permanencia. Hay trabajo por contratos, hay trabajo hay permanencias, las dichosas plazas, ¿verdad? Y obtener una plaza permanente en un trabajo es buscado por casi todos los empleados. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios de esa permanencia. Bueno, igualmente Jesús nos ofrece un trabajo permanente y beneficios por toda una eternidad. Mateo 28, 18, 19, Jesús nos encargó un trabajo, y ese trabajo inicia desde que naces de nuevo hasta el último día de tu vida aquí en la tierra. No hay una jubilación, no es que a los 65 años yo ya debo dejar de compartir el evangelio o de discipular a otra persona. No, es un trabajo permanente, permanente. Y la permanencia me provee de estabilidad, ¿verdad? Ahora, Jesús nos dice también que al final del versículo 5 de Juan, que separados de Él nada podemos hacer. Cuando nosotros nos desconectamos de Jesús y no permanecemos en la vid, entonces ocurren varias cosas. La no permanencia en Jesús provoca fracaso, escasez, frustración, inseguridad. La no permanencia nos provoca fracaso. Separado de mí, nada podéis hacer. Todo nos sale mal. Porque no estamos conectados a la vid. Y ese fracaso produce escasez. Conectados, unidos a la vid, llevamos fruto. Pero separados de Él, lo que ocurre es que hay escasez en toda nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. No solo económicamente, no, en esa sequedad interior, en esa falta de gozo, de paz, de alegría, ¿verdad? Entonces hay escasez, y la escasez produce frustración, producto de no tener
de no tener lo que nos hace felices, ¿verdad? De no tener esa relación constante de Dios, con Dios, cada día. Nos produce frustración y la frustración nos lleva a la inseguridad, ¿verdad? Y muchos creyentes caen en esos momentos prolongados de inseguridad porque se desconectan de la vida. Entonces, Dios quiere que nos mantengamos unidos a la vida. Bien haremos si seguimos la instrucción de permanecer unidos a Él, porque solo unidos a la vida podemos ser fructíferos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a permanecer conectados a la vida, Señor. Ayúdame a entender que permanecer conectados a ti recibo muchos beneficios, Señor. Tú eres la fuente de gozo, de paz, de alegría, de amor, Señor, de mansedumbre. Señor, en ti, solo en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. Separados de ti nada podemos hacer. Ayuda a mis hermanos, ayuda a cada uno de los que están escuchando, Señor, este mensaje, a permanecer conectados, unidos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Salud Total comunica al público en general que la clínica cuenta con los siguientes servicios: medicina general, ginecología, toma de muestras para análisis de laboratorio. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 3 p.m. Para programar su cita, llame al número que aparece en la pantalla. Salud Total es un lugar para servir.